Hola, Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte del libro de San Juan, porque yo creo que hay muchas verdades que se necesitan saber y yo quiero compartirlas contigo. Quizás no sé todas, pero las que me han sido reveladas por el Espíritu Santo, quiero compartirlas contigo para que tu entendimiento se pueda expander aún más. Y este libro sabemos que el apóstol San Juan lo escribe inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y él habla de la deidad de Dios, de la deidad completa de Dios. Es importante que nosotros entendamos todo esto para poder entender más escrituras y para poder entender al Señor. Porque hay una parte donde dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero esa palabra, nadie le vio desde las raíces, desde el hebreo, desde el griego, significa nadie lo comprendió, nadie lo entendió. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas ocultas, hay muchas cosas que se necesitan escudriñar y aún ser reveladas por el Señor, y Él las revela a quien Él quiere. Entonces dice su palabra, en el principio existía el Verbo, en el primer capítulo del libro de Juan, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando habla del Verbo se refiere a la palabra que Dios habla. Cuando Él habla suceden las cosas. Cuando Él habla las cosas aparecen de la nada. Cuando Él estaba, cuando se refiere al principio, se refiere al principio pues de la tierra. Porque si te hablo del principio de la eternidad, pues esa es otra cosa. Pero en el principio, refiriéndonos al principio de la creación de este mundo, de la tierra, es cuando Dios estaba declarando que se hagan las cosas, y de la nada y por la fe, como dice su palabra en Hebreos, fueron constituidos los cielos y el universo que hoy está. Entonces existía el Verbo, y el Verbo dice estaba con Dios. El Verbo, como le vuelvo a repetir, estaba con Dios, es Dios mismo hablando, y el Verbo era Dios, Dios mismo. Él estaba en el principio con Dios, o existía en el principio con Dios. Desde el principio, el Señor ya es el Verbo, que es, más adelante vamos a ver que el Verbo fue encarnado, que el Verbo fue manifestado en el mundo, y ese es el Hijo de Dios, ese es el Hijo del Hombre que le llama las Escrituras. Siguiendo más adelante dice, todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que usted puede mirar, las cosas visibles e invisibles de Dios, todas esas Él las hizo. Hebreos 1:2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Todo lo ha hecho Él. Y en Juan 1:10 también dice, en Él, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él. Entonces todo lo que nosotros vemos, otra vez lo vuelvo a repetir, fue hecho por Dios. Usted y yo existimos por Él. No somos, ¿cómo se llama? Como le llaman el Big Bang. No surgimos de una explosión. No venimos del chango, venimos porque Dios le plació crearnos. Eso es una verdad que necesitamos entender. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Porque Él dice así, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, porque Jesucristo mismo lo dijo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la vida era la luz de los hombres.
¿Por qué? Porque este mundo, antes de que Él viniera, estaba lleno de oscuridad, pero Él vino como la luz a alumbrar y a disipar las tinieblas que estaban ya en este mundo. Dice, yo la luz he venido al mundo en San Juan 12:46, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿cuál es el plan de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? De que el Verbo estaba con Dios en el principio y vino a este mundo para ser la luz, para rescatar a los hombres, para sacarlos de las tinieblas. Y la luz, dice más adelante en el verso 5, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron o no la dominaron. También esa palabra. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Ese, si no lo sabes, ese era Juan el Bautista, que él fue llamado para preparar el camino a el Señor cuando Él se manifestara, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, se manifestara al mundo. Este vino, dice, como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos los que creyeran, a fin de que todos creyeran por medio de Él. ¿A qué vino? A testificar de la luz. La luz, ¿quién era la luz? El Verbo, el que estaba en el principio. Esa luz era Jesús. Dice, no era Él la luz, se refiere hablando de Juan. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera. Existía la luz verdadera. También en primera de Juan 2:8 dice, por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Refiriéndose al Señor, dice, y la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. ¿Ok? Alumbra a todo hombre. Dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, como lo dijimos hace un rato, y el mundo no le conoció. Qué tremendo. Que en el mundo vino al mundo, se manifestó al mundo, pero el mundo no le conoció o no le quiso recibir porque no le conoció. Dice más adelante, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo escogido, a los judíos, a los israelitas. Pero dice, a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahí vemos una verdad también, de que ya no era solamente para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, sino que ya esto se abre para todos. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si usted le ha recibido, si usted le quiere recibir, en cualquier momento, con todo su corazón se arrepiente y Dios le hace uno de sus hijos. Dice, es decir, a los que creen en su nombre. Es importante que creamos que Él vino al mundo, se manifestó a esta tierra, murió y al tercer día resucitó y hoy está sentado en su trono poderoso. Dice, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Esas son las nuevas criaturas, ese es el nuevo nacimiento, que no es de sangre ni de voluntad de hombre, que el hombre y la mujer deciden, no, pues vamos a tener un hijo, no, sino por Dios. Dios es el que en su voluntad engendra hijos por medio de su Espíritu Santo. Esos son los hijos de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios. Pero seguimos en otro video hablando de este libro precioso y sacando las verdades que tiene. Dios te bendiga.